de esta sesión. ¿Cómo están? Buenas tardes, Nicolás. Estamos en nuestra semana. ¿Qué tal? Frank, ¿qué tal, Andrea? Estamos en la semana número 11, ¿no? 12, perdón. Estamos en la semana 12. Bien, como esta sesión es de, digamos, de reposición, ¿no es cierto? No podemos considerar la asistencia ni tampoco podemos, de alguna manera, colocar temas, ¿no es cierto? Nuevos puede ser, pero que no ingresen en la práctica, no hay ningún problema, ¿ya? Pero todos los contenidos que hemos visto hasta la semana anterior eran y forman parte de la evaluación de esta semana, ¿no? Que es el día de mañana. En el caso de ustedes les toca el día de mañana. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿no es cierto? Y luego retomaremos el tema de del diseño por corte, ¿ya? Eso va a ser nuestra presentación para el día de hoy, entonces avanzaremos de todas maneras el diseño por corte, pero primero haremos una revisión de los contenidos que van a venir en la práctica, a modo de que también sus compañeros que no han podido asistir puedan ver el video y entonces puedan revisar lo que se suscitará en la próxima clase, que es el día de mañana. Vamos entonces a compartir pantalla, entonces. Y, bien, lo primero que vamos a hacer es explicarle, entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de nuestra unidad número 3, ese va a ser el concepto, ¿cierto? Tenemos todo lo que hemos avanzado ha sido en la unidad número 3, diseño, flexión, compresión. Todo esto forma parte de la evaluación, ¿ya? De la evaluación. De tal manera, entonces, que, por ejemplo, comenzamos nosotros con diseño en compresión y tracción de columnas, ¿cierto? Para determinar las características de una columna. Es decir, más allá del concepto, hemos visto el diagrama de interacción, ¿cierto? El diagrama de interacción ha sido un eje bastante importante, así que como ha de suponerse, eso forma parte de la evaluación, diagrama de interacción. Así que tenemos que prepararnos para ello, ¿no? En ese sentido, podemos nosotros reconocer, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar al diseño por corte, recordar el diagrama de interacción. El diagrama de interacción, permítanme un segundo, donde lo tenemos, debe estar por aquí, un ratito. Aquí debemos tenerlo. Acá está, ¿cierto? Bueno, numéricamente para nosotros va a significar determinar las características de 5 puntos, ¿no es cierto? Es decir, 5 puntos. 3 de ellos que son iguales para todos y 2 de ellos que tienen cierta singularidad. Es decir, el punto número 1, el cual garantizamos el P sub 0, ¿no es cierto? Con la excentricidad 0 en X y en Y. Y el punto número 2, que es la tracción máxima, ¿no? La tracción del acero prácticamente. El punto número 3, digamos, el diseño balanceado, ¿no? Que nos determina estos 3 puntos, entonces, los 3 puntos en común. Sin embargo, cuando ya queremos determinar el punto número 4 y el punto número 5, como habíamos visto y lo vamos a revisar en un momentito, definitivamente hay que tomar una decisión. ¿Está bien? Bien. Entonces, en el caso del punto número 1 y el punto número 2, yo creo que están bastante simples, ¿no es cierto? El P sub 0 representa el 85% del F'C por el área del acero, de la sección menos el área del acero. Eso es el aporte del concreto a la compresión más el área del acero multiplicado por el Fi. Ese es el aporte del acero y eso nos da una totalidad de el aporte total, ¿no es cierto? Es decir, una totalidad de la componente del concreto y del acero, ¿de acuerdo? En el caso del punto número 2, el T sub n, para partir de ese criterio, pues tomamos solamente el área del acero por el Fi, que representa en tracción lo que aporte el acero. Y dado que el concreto, asumimos que su aporte es despreciable. ¿Está bien? Eso es lo que hemos visto. Y para determinar el punto número 3, que es el punto balanceado, lo primero que hemos de determinar es el C sub B, el C balanceado, ¿no? No nos olvidemos que ese C balanceado corresponde a una determinada deformación unitaria, es decir, ¿cuál es la deformación unitaria que se da para
encontrar el C sub B? Bueno, en el caso del concreto, como tenemos aquí al lado derecho, es cuando el épsilon sub C, es decir, la deformación unitaria del concreto, alcanza el 0.003, ¿cierto? Y en el caso del acero, el delta sub I representa 0.0021, ¿sí? Esos dos valores son fijos para encontrar entonces vía, digamos, proporcionalidad o relación de triángulos, el C sub B. A partir de eso, entonces, determinar los deltas, perdón, los épsilon sub I, nos van a permitir encontrar los FI, ¿cierto? El F corresponde al área del acero linealmente. ¿A qué me refiero a esto? Entonces, si tenemos esta dirección horizontal, pues aquí en esta línea vertical tendremos 2 barras de 3/4, por ejemplo, aquí también. De tal manera, entonces, que eso nos permitirá a nosotros trabajar esta lineabilidad del acero, ¿no es cierto?, en la dirección X. Luego, entonces, una vez que tengamos ese acero y considerando la deformación unitaria proporcional, en cada caso, epsilon sub 1, epsilon sub 2, epsilon sub 3, multiplicado con el módulo de elasticidad del acero, nos permitiremos encontrar los Fs, ¿no es cierto?, las fuerzas provocadas no solamente en la zona de concreto, sino en la zona de tracción y compresión del acero. La sumatoria de esos momentos encontrados, no sé, perdón, de esas fuerzas encontradas, nos van a determinar el P balanceado nominal. El P balanceado nominal. No olvidemos aquí, y lo tenemos digamos, con un recuadro verde, ¿no es cierto?, la necesidad de que el valor de épsilon del acero no puede ser superior al valor máximo, ¿no?, que es el 0.0021, ¿ya? Esas correcciones las tenemos que hacer si se brindara. Con las fuerzas y teniendo en cuenta que el centroide, perdón, es exactamente igual al centro plástico. ¿Por qué? Porque en realidad las barras están repartidas uniformemente en todas las caras. Entonces hay una, digamos, coincidencia del centro plástico, que es la posición de las barras, y el centroide, que es la característica de la sección de la columna, ¿no es cierto? Entonces eso representa exactamente el centro geométrico, ¿no? Y en base a ello, entonces tendremos la fuerza por la distancia a ese punto y tomaremos en cuenta entonces los momentos. La sumatoria de esos momentos representa el momento nominal balanceado. Por lo tanto, eso representa las coordenadas, como lo hemos escrito aquí, las coordenadas del punto número 3. ¿Está bien? Las coordenadas del punto número 3. En X, no se olviden, en X es el momento y en el eje Y la carga axial, ¿ya? Las cargas axiales, como ustedes comprenderán y lo hemos revisado ya, están en el eje positivo. ¿Está bien? Las cargas axiales en compresión están en el eje positivo y la de tracción están en el eje negativo. Eso determina entonces los 3 puntos importantes, ¿no es cierto? Compresión, tracción y falla balanceada, para uniformizar los criterios. Ahora, el punto número 4 y el punto número 5 corresponden a dos puntos que son determinados por el tipo de falla. El punto número 4 corresponde a una falla por compresión y el punto número 5 una falla por tracción. ¿Y cómo hemos de trabajar para la determinación del punto 4 y 5? Bueno, a partir del criterio del C sub B. Si nosotros tenemos un valor C sub B como el que encontramos aquí, que era un valor de 25.94 centímetros, para determinar el punto número 4, que es una falla por compresión, decidimos tomar un valor mayor que, ¿sí? El valor B, perdón, el valor balanceado para el punto 4 es un C sub B mayor que 25. Y para el punto número 5, cuya falla es por tracción, será un valor menor que 25, ¿ya? 25.94. Entonces, eso nos va a permitir a realizar el proceso nuevamente, es decir, realizar el proceso del trabajo de la determinación de los épsilon, las fuerzas y por ende los momentos. Con esa sumatoria de fuerzas obtendremos una parte de las coordenadas, el momento de la misma manera, y entonces nos dará las nuevas coordenadas de un punto tal como 4. Repito, eso, digamos, esta decisión ya corresponde a cada uno de ustedes, es decir, qué valor se toma a partir de la característica del C balanceado. Ese C balanceado, como ya hemos encontrado, 25,94, es el referente para
efecto balanceado. Si nosotros queremos el punto número 4, que es falla por compresión, entonces tomaremos un C sub 4, por llamarle así, mayor que 25.94 C sub B, ¿sí? Y así entonces podemos iniciar el desarrollo. ¿Cómo se inicia el desarrollo? Pues nosotros tenemos dos puntos de referencia, ¿no? En este caso, la decisión que he tomado, 35 centímetros en la zona de compresión, ¿de acuerdo? 35, porque aquí está el eje neutro, y en el otro extremo tendremos aquí la deformación unitaria del concreto, ¿no? Entonces, con la deformación unitaria del concreto vertical y la horizontal, que es 35 centímetros, el valor que usted ha decidido, entonces formamos un triángulo y lo extendemos hasta encontrar el épsilon sub 1, que vendría a ser la del primer acero, la deformación del primer acero. Con esto, proporcionalmente, encontramos las deformaciones 2 y 3, y eso nos permite entonces reensamblar o formar los F, ¿de acuerdo? Para tener finalmente la sumatoria, el F, perdón, la carga axial D nominal en el punto 4. Si lo multiplicamos por la distancia centroidal que se mantiene, entonces obtendremos el momento. Y así entonces nosotros habremos obtenido el punto número 4, ¿no es cierto? Estas coordenadas. Estas coordenadas que indican aquí 19,69 toneladas por metro en X y 157,5 toneladas en el eje vertical. ¿Ya estamos? Así se obtiene el punto número 4. Si queremos una falla por tracción, ¿está bien? Si queremos una falla por tracción, vamos a asumir un valor de C sub 5 que sea menor que el C sub B. Y el C sub B, como recordarán, es 25.94 y eso significa entonces que reiniciamos todo el proceso, pero ahora con una base de 15 centímetros, ahí está, y una deformación unitaria del concreto de 0.003. ¿Está bien? 0.003 y 15 centímetros horizontales. Al extender, ¿no es cierto? Al extender esta referencia, aquí está, recuerden, el punto verde, tenemos digamos, el eje neutro, ¿no es cierto? Entonces, al extender, vamos a encontrar la deformación unitaria de cada una de las posiciones del acero que teníamos originalmente. Epsilon sub 1, epsilon sub 2 y epsilon sub 3. Eso significa entonces que nosotros podemos encontrar las fuerzas, ¿no? Bajo el criterio que ya hemos adoptado anteriormente, encontrar los momentos de cada uno de ellos y la sumatoria, naturalmente, nos permitirá encontrar las características de la nueva coordenada. Esa coordenada es del punto número 5, ¿está bien? El punto número 5. Y ese punto número 5, en este caso, es 19,1 toneladas por metro en eje X y verticalmente 30.99 toneladas en el eje Y, ¿sí? Ahí tendremos entonces esos 5 puntos que son importantes para el desarrollo de una de las preguntas de la práctica, ¿sí? Aquí tendremos de color naranja, ¿no es cierto? Los puntos están de color rojo. Tenemos la línea del diagrama de interacción nominal, ¿está bien? Nominal. Si queremos el diagrama de interacción último, ¿no es cierto? Tendremos que reducir a una línea de color verde, ¿no es cierto? De color verde, que nos va a determinar entonces el diagrama de interacción último. Para ello entonces tengo que encontrar en el punto 1 el peso último, ya lo sabemos hacer. En el punto número 4 hemos de multiplicarle por 0.7, el punto número 3 también 0.7 y el punto número 5 0.9 porque estamos en zona de tracción, ¿ya? Así. De la misma manera el T sub n respecto a T sub u representará el valor de 0.9 porque esta es zona de tracción. Así entonces ustedes tienen el diagrama de interacción que estamos buscando y que naturalmente, como repito, forma parte de las preguntas que vamos a realizar en la práctica del día de mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta información que acabamos de revisar la hemos hecho en clase, usted la tiene a disposición en el aula virtual. Lo único que le queda es practicar y de esa manera entonces estar preparado para el día de mañana. Muy bien. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna consulta? ¿Consultas? ¿Alguna inquietud? Todo claro. Perfecto, Diana. Gracias. Ok, César. Por ahora todo claro. Por ahora dice. Listo, muy bien.
Bien, lo siguiente que hemos visto nosotros es el criterio de esbeltez, ¿no es cierto? El criterio de esbeltez. Y el criterio de esbeltez tiene un concepto muy claro, que es el incremento del momento debido a la deformación de la columna. Repito, el delta, digamos, el incremento que tenemos para determinar, ¿no es cierto?, el efecto de esbeltez es por el incremento de la deformada del elemento, que lo que hace en buena cuenta es aumentar el momento original. El momento de primer orden reconocemos que es el momento orientado por las combinaciones de carga, ¿está bien? Sin embargo, si queremos un análisis de segundo orden, ¿no es cierto?, eso significa el criterio de esbeltez, tenemos que tomar en cuenta la deformación del material. Sin embargo, esa deformación del material depende no solamente de la característica de la columna, sino del sistema, es decir, del pórtico al cual pertenece la columna. Repito, el sistema local es la columna propiamente dicho, pero la columna no trabaja aislada, ¿no? La columna trabaja dentro de un pórtico, que sería, llamémoslo, un pórtico resistente por cargas laterales, porque ese es el que ofrece mayor redundancia. Entonces, lógicamente, entonces dependerá la columna de un pórtico, que puede ser arriostrado o no arriostrado. Y para ello, entonces, la norma contempla varios argumentos o posibilidades de cómo resolverlo, ¿no? El ACI también los plantea desde los criterios de los ábacos de Westmoreland, ¿cierto? Considerando el trinche A y trinche B, ¿no? Ya no voy a revisar esa parte, pero sí la estamos recordando. Y nuestra norma también hace énfasis a lo que son dos elementos o parámetros, ¿no? El primero es el índice de estabilidad entre piso, Q, ¿está bien? Vamos a reconocerlo, permítanme un segundo. Lo tenemos aquí, ¿sí? En la página, si no me equivoco, a ver, 76, ¿cierto? En la página 76 nosotros tenemos aquí en el capítulo 10, primero la flexión y luego la compresión. Aquí tenemos las ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, luego de pasar el efecto, digamos, de las cargas axiales y todo esto, tenemos nosotros aquí el efecto, voy a aumentar un poquito más, aquí estamos, el efecto de esbeltez, ¿no? Y ese efecto de esbeltez está caracterizado por el índice de estabilidad de entrepiso, Q, ¿está bien? Y nos indica que si el valor del índice de estabilidad entre piso es menor o igual que 0.06, entonces el efecto es despreciable. ¿Está bien? Se puede considerar sin desplazamiento lateral. Aquí, recuerden esto. Dice, también se permite suponer como arriostrado, o sea, sin desplazamiento lateral a un entrepiso, cuyo índice de estabilidad entre piso es Q. Esta información, como también conversamos, corresponde a un análisis del análisis sísmico. Sin embargo, nosotros podemos aplicarlo. Lo importante es entender a qué se refiere cada uno de los términos y poderlo aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, esta información podría dárseles o no podría usársele dependiendo de los criterios de la pregunta. Recuerde que tenemos dos alternativas para el cálculo de estabilidad. Eso significa el índice de estabilidad entre piso y también tendremos el criterio de Westmoreland, ¿no? Para verificar si el pórtico es arrastrado o no arrastrado y por ende tiene efecto o no tiene efecto de esbeltez. Ese es el primer criterio, ¿no es cierto? Si tuviéramos un valor de índice de estabilidad entre piso Q menor a 0.06, entonces las amplificaciones de carga solamente se quedan con el análisis de primer orden. Sin embargo, si el valor de Q es mayor que 0.06, entonces sí habrá que afectarse. ¿Y cómo lo vamos a afectar? Bueno, la norma lo dice muy claramente, aquí está con el valor de delta de NS, ¿está bien? Ese es un primer factor. Y el segundo factor es el delta de S, ¿está bien? Y el delta de S, bueno, ahí se ha marcado todo. Y la relación que tenemos entre el delta de S y el del Q está muy claro aquí. El delta de S es 1 entre 1 menos Q. Lo hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, esos son los dos parámetros que debemos usar para el análisis de segundo orden, sí al lugar. Si no al lugar, nos quedamos simplemente con el análisis de primer orden. Y ya, una vez que tengamos ese efecto de esbeltez, lo tenemos que aplicar en nuestro diseño de columna, ¿no es cierto? Y para ello hemos usado ábacos, ¿está bien? Hemos usado ábacos. Y esos ábacos, bueno, ya lo hemos revisado de una manera bastante detallada,
Sin embargo, hay un detalle al final que es importante, es decir, los ábacos tienen una indicación, llamémosles así, de, digamos, direccionalidad, de unidireccionalidad. ¿Qué significa esto? Que los diagramas de interacción pues son en el eje X o en el eje Y, o en el mejor de los casos, un eje transversal a un ángulo específico, ¿no? Así. Ya entonces, pero utiliza siempre un solo ángulo. Sin embargo, la realidad, ¿no es cierto? La realidad más cercana indica que, digamos, una columna recibe momentos en ambas direcciones al mismo tiempo. Esa es la diferencia. O sea, repito, una columna recibe momentos, un m de x y un m de y al mismo tiempo. Es decir, no podríamos diseñar una columna solo en una dirección y de modo independiente. Tenemos que acercarnos al diseño de una columna que tenga bidireccionalidad, que es lo real, ¿no? Es lo real. Entonces, no es fácil entonces trabajar esa bidireccionalidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el eje neutro ya no va a ser paralelo a los ejes. Como observamos en clases anteriores, el eje ya es diagonal, ¿no es cierto? Parte a la columna de una manera bastante irregular. Entonces, trabajar eso y realizar sus equivalentes es bastante complejo. De tal manera entonces que Bresler, ¿no es cierto?, un investigador, encontró una posibilidad, ¿no? Entonces, la verificación por condición biaxial se da a través de estas dos ecuaciones, ¿no? Reconocimos estas dos ecuaciones, la ecuación 1022 y la ecuación 1023. Ahora, ¿cuándo usar cada uno de ellos? Aquí lo tenemos, permítanme un segundo. ¿Cuándo usar la 1022 y la 1023? Entonces, todo depende, me indica aquí que la ecuación 1022 es válida para los valores P sub U mayores que 0.1 phi P sub 0n, ¿de acuerdo? Esto lo llamamos el valor dirimente, o sea, un valor que divide, ¿no es cierto?, un conjunto de datos. ¿Cuál es ese conjunto de datos? Bueno, las combinaciones, ¿no? Son 5 combinaciones que nos hacen digamos, una secuencia de valores PU, MUX, MUI, ¿no es cierto?, para las distintas combinaciones. Entonces, si el valor de PU de una combinación es mayor que este valor, usaremos entonces la ecuación primera. Y si es que el PU de una combinación nos determina un valor menor que este valor dirimente, utilizaremos la segunda ecuación. Por lo tanto, a partir de ello, nosotros lo que hemos contemplado es la posibilidad de trabajar un ratio, ¿no es cierto? Un ratio. ¿Qué cosa es un ratio? Es un elemento que nos permite verificar, ¿no es cierto?, de un modo rápido y estándar las consecuencias del mismo. En el primer caso, miren, vamos a trabajar el primer caso, ¿cierto? En el primer caso, nosotros habíamos dicho que lo que estamos buscando es el valor P sub n. ¿Por qué? Porque dice aquí P sub n es la resistencia nominal a carga axial en flexión biaxial, o sea, en ambas direcciones. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? ¿Y con quién lo vamos a comparar? Con el PU de las combinaciones. Pero ¿cómo podemos comparar si esto está en su calidad última y este está en su calidad nominal? Por lo tanto, una vez que yo determine P sub n, que sale de esta ecuación, lo debo multiplicar por phi, y al dividirlo entre el P sub u, esta información, para que sea esta columna capaz de resistir en su condición biaxial, esto tiene que ser mayor o igual que la unidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque P sub n es la capacidad de la resistencia nominal a la carga de flexión biaxial. Para compararlo, lo multiplicamos por phi, ahora sí está en su condición última con el P sub u. Al dividir esto, el numerador tiene que ser mayor. Al ser mayor, entonces tendrá que ser mayor que la unidad. Y este es el ratio que utilizaremos, ¿no es cierto?, que ya lo hemos hecho anteriormente, con respecto a la primera condición. A esto le llamamos el caso 1, ¿cierto? El caso número 1. Bueno, ¿qué sucede cuando el PU, ¿no es cierto?, si el PU es menor, ¿no es cierto?, si el PU es menor que esta condición? Utilizaremos esta ecuación, en el cual el MUX y el MU lo tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en los datos tenemos PU, MUX y MUI. ¿Estamos? Eso interviene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el phi M sub n X y el phi M sub n Y, ¿no es cierto? Estos dos valores de acá. Así. Una vez que los tengamos estos valores, ya podremos hacer esta relación
Y este será nuestro ratio. Quiere decir que el ratio para esta segunda condición es que sea menor o igual que la unidad, ¿ya? Ese es el ratio para la condición número 2. Entonces, yo creo que aquí tenemos muy claramente, esto vendría a ser el caso número 2. ¿Sí? El caso número 2. ¿Listo? Muy bien, eso es todo lo que hemos visto en realidad, ¿ya? Así que vamos a revisar un caso del cual, lógicamente, ya lo hemos revisado nosotros anteriormente, pero para hacer un refresh, que esa es la idea, ¿no? La idea no es detenernos tanto tiempo, porque tenemos que avanzar nuestra sesión, es decir, de diseño por corte. Pero vamos a recordar lo que hemos trabajado nosotros bajo el criterio de condición biaxial, ¿ya? A ver, creo que tenemos una consulta. Preguntas, perdón, un segundito, dice, si Q es menor que 0.06, entonces el delta se considera 1. Sí, es correcto, ¿ya? El delta S también. NS y S es 1, es decir, que no afecta a las condiciones de segundo orden. Correcto, así es, Gerson. Eso es, esa es la conclusión, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Muy bien, eso es ratificación para todos, ¿ah? Si el valor de Q entonces es mayor que 0.06, entonces sí habrá efecto. ¿Listo? Muy bien, correcto, esa es la función. Vamos entonces a revisar, ¿no es cierto?, cómo nosotros hemos trabajado en las verificaciones por condición biaxial. E hicimos un primer ejemplo, ¿no es cierto?, el método de condición biaxial para una columna rectangular, ¿no? Aquí, permítanme un segundo, es decir, utilizando los ábacos, lo hicimos con una columna rectangular porque siempre hemos trabajado con una columna cuadrada y los alumnos siempre se han quedado con la duda, ¿qué sucede si es rectangular? Bueno, si es que es rectangular, lo único que tenemos que hacer es 2 veces, ¿no? 2 veces, o sea, en cada dirección tenemos que hacerlo y tomamos la condición más crítica. Sin embargo, aquí vamos a verificar, en este caso solamente para revisar la condición biaxial de un caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso 1 en su combinación 1, por ejemplo. ¿Qué sucede si en la combinación 1 usted tiene 145 kilolibras, ¿no es cierto?, y tiene esta sección de la característica geométrica, ¿no?, de una columna con una distribución de cero que se manifiesta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que calcular de esta sección es la característica del P sub n por condición biaxial, o sea que su capacidad nominal de la compresión, pero por su condición biaxial, o sea, al mismo tiempo. Para cumplir eso, la norma me dice que debo emplear esta ecuación, ¿cierto?, donde el valor de 1 sobre P sub n es igual a toda esta expresión de la derecha, del cual vamos a escoger el valor P sub n, ¿no es cierto? Para ello, entonces, hay que encontrar el P sub nx, P sub ni y el P sub 0n. El P sub 0n es fácil, ¿no? Ya lo tenemos. Sin embargo, en el caso de una columna cuadrada, entonces bastará con hallar el P sub nx, que es igual al P sub ni. Pero en este caso lo hemos hecho un poquito más extenso, recordando nada más este ejercicio, y tendríamos que calcular P sub nx y P sub ni de un modo independiente, ¿no? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer entonces es en el caso del primero, en la dirección x, planteamos la relación del valor de el gamma, ¿cierto?, que representa el gráfico que usaríamos, ¿no?, que vendría a ser 20 la distancia interna entre la distancia externa, y eso nos da 0.8, ¿no? Si usted tiene un valor de 0.79 o 0.81, se puede usar el valor de 0.8, ¿ya? Así, se puede usar. Pero si ya nos extendemos a 0.78 o 0.82, ya no es posible, ¿no? Hay que interpolar, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero que hemos encontrado es el gráfico que vamos a usar, 0.8, amén a la circunstancia del F'C, ya lo tenemos. Luego, entonces, la cuantía es importante destacarla porque esta sección ya tiene un acero vertical, ¿no es cierto? Ya tenemos un acero vertical y lo que queremos hacer es identificar cuál sería el valor del P sub n para ese acero colocado, ¿no? Tenemos entonces una cuantía de 0.0213, lo cual significa el 2.13%. En este gráfico esa curva no existe, pero tenemos que imaginándolas o trazarlas. Aquí la hemos trazado, miren, ve, esta línea de color naranja representa, ¿no es cierto?, esta línea representa
digamos, la cuantía 0.0213. Aproximadamente, por cierto, ¿ah? Aproximadamente, ¿ya? Luego, ¿qué más vamos a necesitar? Yo necesito el valor de Rn, ¿de acuerdo? ¿Por qué necesito el valor de Rn? Habíamos nosotros reconocido que el P sub nx podíamos trabajarlo a partir del valor de Rn. Rn, no nos olvidemos, representa la cota en el eje X, esta línea de aquí, horizontal. De tal manera entonces que P sub nx representaría, o P sub ni da lo mismo, representaría el Rn, y necesito un valor, ¿cierto? El F' lo conozco, el AdG también, el H y el EdX lo conocemos y no tenemos mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo necesito el Rn, estamos aquí, por favor, el Rn, y tengo la curvatura, ¿no es cierto? Esta línea de color naranja, ¿está bien? Lo que podemos entonces nosotros encontrar es una línea, ¿no es cierto? Digamos radial, que va del 0, 0, hasta un valor de K sub n. Ese valor medido K sub n está en la parte lateral derecha, que tiene la misma regleta, fíjense, del lado izquierdo, ¿sí? 0.60, 0.8, usted lleva paralelas y es exactamente el mismo valor. Pero esto representa una tangente, o sea, tiene este valor máximo y esta altura. Como esta altura no la conozco, entonces vamos a relacionar con esta pendiente. ¿Y cómo se relaciona esta pendiente? Bueno, usted tiene K sub n y Rn. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener esta expresión. Si yo divido Rn entre K sub n es X, E de X entre H. Pero E de X entre H lo conocemos, ¿está bien? Entonces esta pendiente Rn, K de n es 0.64. Y como yo necesito el valor de la altura, ¿no es cierto? De este lado de la altura, KdN, entonces eso va a ser simplemente el valor máximo, ojo, el valor máximo de esta tabla, aquí lo tengo, el valor máximo, entre la pendiente y eso me va a dar esta altura de KdN, esta de aquí. Al trazar esta recta radial, está bien, al trazar esa recta, ha de intersectar, ¿no es cierto? Voy a sacar esto un momentito, fíjese, aquí voy a sacar un ratito, no, un ratito, este de aquí en realidad, ¿no? Este de aquí, un ratito, ¿dónde es que me...? No. Este de ahí, este de ahí. Entonces, repito, yo tengo entonces, repito, esta línea paralela, que es el 2.13%, y esta línea radial, ¿cierto? Entonces, encontramos esta intersección de aquí, ¿sí? Esta intersección de acá, ¿ya? Esa intersección. Y luego, entonces, de esa intersección desciendo, ¿no es cierto? Desciendo hacia este eje, y ahí voy a tener el valor de 0.15, 16, 17, 18, 18.4, 0.5, y ese es el valor que voy a adoptar aquí. Entonces, si tenemos el valor que he encontrado de 0.185, al reemplazar aquí ya tendría el valor de P sub nx, ¿cierto? P sub nx representará un valor de 433.50 kilolibras, ¿ya? Bueno, en este caso de estas unidades, ¿no? Y ya con esto entonces tendríamos nuestro primer valor. Este valor de aquí ya lo tendríamos. Si la columna fuera cuadrada, ahí termina el problema porque este valor P sub ni sería el mismo, ¿no? Si fuera cuadrada. Si fuera rectangular, bueno, continuaría como lo hemos hecho en las clases. Pero esto es el recuento. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que contemple los dos valores, ¿no es cierto? P sub nx, P sub ni, tendría que calcular el P sub 0n. ¿Está bien? Y ese P sub 0n lo tenemos ya aquí en la parte inferior, una vez haber completado todo, ¿cierto? El P sub 0n, pues es muy fácil esto. Ya lo tenemos aquí. Calculamos su valor, 1727,8 kilolibras. Y ya, al reemplazar entonces aquí, lo que tendríamos sería la carga axial debido al factor biaxial, ¿cierto? La carga, ¿no es cierto? Debido a la condición biaxial. ¿Listo? Entonces, ahora tengo este P sub n y debo compararlo con el P sub u. Pero no lo puedo comparar directamente porque esto es nominal y el P sub u es último. Por lo tanto, he de multiplicarlo por phi. Y el valor de phi es igual a 0.7. De tal manera que el valor de phi P sub n es 183.03. Entonces nosotros podemos entender que el valor de la capacidad nominal minorada
es mayor que el PU externo, ¿no es cierto?, que es 145. Si lo vemos desde la perspectiva de la condición del ratio, tendríamos 183 punto y algo entre 145, lo que me da un valor del ratio mayor que la unidad. ¿Listo? A eso se refiere el ratio entonces cuando decimos que debe ser mayor que la unidad. ¿Listo? Muy bien, entonces con este resultado ya usted tiene una primera condición, es decir, cuando el valor de P sub U, ¿no es cierto?, es mayor que el phi P sub 0n. Esa es la condición para la aplicación de la ecuación número 1022, ¿no es cierto? Esta de aquí. Esta ecuación ya la hemos aplicado y entonces usted sabe qué estamos buscando. Lo que estamos buscando es el ratio mayor que la unidad. ¿Listo? Así. De tal manera entonces que nosotros una vez que completamos este criterio con ese ejemplo, ya pudimos realizar otros objetivos, ¿cierto? Otros objetivos me refiero a que tengamos la posibilidad, por ejemplo, de trabajar, permítanme un segundo, aquí trabajamos este ejercicio, ¿no? En la cual, más allá de la aplicación de la condición biaxial, lo importante era primero verificar, ¿se va a contemplar el efecto de Beltrés? ¿Sí o no? Bueno, todo depende del valor de Q, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos ya ese valor de Q estimado, podremos decir, ¿afecta o no afecta? ¿No es cierto? En este caso, en este ejercicio, pues habíamos considerado que en la dirección X sí afectaba porque el índice digamos, de estabilidad entre pisos supera el valor de 0.06. Pero en la dirección Y no era factible porque el valor era menor que el 0.06, ¿ya? Así que esos coeficientes se quedaban simplemente en 1, a pesar que traiga un valor de 1.06, 0.4, 0.5, en fin, ya ese valor pasa a ser simplemente 1, no afecta, ¿ya? Eso nos ha permitido entonces trabajar, ¿no es cierto?, este ejemplo que lo vimos en su momento, ¿está bien? Que lo vimos en su momento, un segundito, no, ya, ahora sí. Y aquí tenemos entonces las características del trabajo anterior, es decir, en el caso 1, esto depende de las combinaciones que estén por encima del valor dirimente, ¿no? Ese valor dirimente era 69.96 y como ustedes comprenderán, 83.40 y 81.20 están por encima de este valor, por lo tanto, pertenecen al caso 1. Y los demás valores de P sub U, 61, 50 y 30, son menores que 69. Por lo tanto, pertenecen al caso número 2, ¿no? Y así, trabajando entonces horizontalmente de la misma manera, hemos podido constatar que en cada, digamos, combinación, porque hay que hacer verificaciones por cada combinación, hemos podido encontrar los valores del ratio, ¿no? En los dos primeros hemos obtenido el valor del ratio de 2.67 y 1.10. Eso significa entonces que nosotros podemos estar tranquilos de que esa sección con esa cuantía no va a tener inconvenientes para el cálculo de una condición biaxial, ¿no? Que es lo que se está buscando en este caso. El ratio entonces nos garantiza esa posibilidad. Lo mismo sucede en el caso número 2, en el cual el ratio, a diferencia del primero, el ratio tiene que ser menor que la unidad, ¿no? En este caso 0.21, perdón, 0.23, 0.68 para la combinación número 4 y 0.23 para la combinación número 5. Eso significa entonces que si bajo cualquier condición tenemos cumplido los ratios, el último valor de la cuantía, en este caso el 1%, representará entonces la característica de la cuantía final, ¿ya? Repito, cuando comenzamos nosotros, comenzamos con una cuantía y esa cuantía se mantiene, ¿no es cierto?, en las combinaciones 1, 2 para el caso 1, y si por alguna razón hubiera necesidad de cambiar, es decir, de aumentar el valor, bueno, aumentamos el valor, tener cuidado nada más de que se cumpla para ambas condiciones y luego considerar ese segundo cambio o ese cambio en el caso número 2, ¿no? Así. Pero si no hubiera ningún cambio en la primera parte del caso 1, entonces mantenemos en el caso 2.
Si en el caso 2 se plantea un cambio, no hay necesidad de regresar y volver a hacer el caso 1, ¿ya? Ahí sí no pierdan tiempo. De frente, continuamos hasta completar, ¿no es cierto?, que cumpla el caso 2, ¿sí? La condición del caso 2, no se olviden, es distinta del caso 1. En el caso 1 el ratio es mayor que la unidad. Y en el caso número 2, la condición es menor que la unidad, ¿sí? Y ya con este valor de la cuantía ya se puede estimar el acero y distribuirlo en forma homogénea, ¿no? Como lo hemos planteado y trabajado anteriormente en los ejercicios más elementales. Esto es lo que va a ingresar entonces en la práctica número 2, ¿está bien? Tenemos preguntas de teoría también, ¿cierto? Esas preguntas de teoría pues toman parte de todo el criterio, todo el capítulo de flexocompresión, ¿no? Desde un inicio hasta lo último que hemos visto, ¿ya? ¿Sí? Y luego el diagrama de integración y la verificación por condición biaxial, que de todas maneras es una pregunta, consideramos, como ustedes dicen, fija, ¿no? Muy, así. Muy bien, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Vamos entonces a dar por concluido ese refresh, como digo yo, respecto a lo que va a venir en la práctica, ¿ya? La práctica, como habíamos indicado anteriormente también, tiene un tiempo de duración de 110 minutos, ¿sí? Solamente 110 minutos. Luego de los 110 minutos, concluido naturalmente el tiempo, que eso sería, mañana sería de 7 a 9 de la noche, o sea, a las 7 se inicia y ustedes van a bajar la prueba y yo los voy a acompañar durante 10 minutos, ¿sí? Voy a acompañar durante los 10 primeros minutos para absorber cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Entonces les quedaría de las 7:10 hasta las 9, tienen 110 minutos para trabajar la prueba. Y luego tendrían de 9 hasta las 9:30 para poderlo subir, ¿no? Al repositorio o donde se encuentre la posibilidad de entregar la tarea, ¿no? Esa tarea, bueno, la PC2. Y ya entonces el tiempo con eso habrá concluido. Por favor, lo que sí les voy a pedir desde ahora es que definitivamente no, ¿cómo se llama esto? No vamos a aceptar evaluaciones fuera de este tiempo ni fuera del aula virtual, ¿ya? Tenga cuidado con eso. A ver, Juan tiene una pregunta. Profesor, dice, algunos compañeros me estaban preguntando que el Excel no lo pasó por el aula virtual. Sí lo pasé, a ver, se lo voy a demostrar, ¿sí? A ver, de repente a ustedes no lo he pasado, no creo, pero a ver, vamos a chequearlo, ¿ya? A ver, estamos aquí, un segundito. Diseño flexo compresión. Ahí hay otras preguntas. Solo en imagen, claro que sí, solo en imagen. Sí, no se puede compartir el programa en Excel. No, pues, no, eso no se puede. Sí, lo que sí se puede es la imagen, por supuesto. Solo la imagen. Sí, totalmente de acuerdo. Solo la imagen. Ya no recuerdo cuál es. Esta creo que es, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Sí, sí, solo la imagen. Sí, exacto, solo la imagen. No, el programa en sí no se puede compartir eso. La imagen sí, ¿ya? La imagen sí. ¿Ok? Muy bien. El examen durará hasta las, no, hasta las 9. ¿Ya? El examen dura hasta las 9. ¿Por qué? Ya vuelvo a repetir. El examen comienza a las 7, ¿de acuerdo? A las 7. De 7 a 7:10, ustedes pueden realizar todas las consultas que consideren conveniente. A menos que lean el problema o los problemas y me indiquen que no tengan inconvenientes, se pueden descolgar y comienzan a trabajar. O sea, ya ese es tiempo ganado para ustedes. Pero oficialmente la prueba comienza a las 7:10. De 7:10 a 9 son 110 minutos, que es la duración de la prueba. ¿Ya? Repito, si usted entiende bien las preguntas, si quiere ganar esos 10 primeros minutos, no hay ningún problema. Usted se retira y comienza su trabajo. ¿Ya? Sin embargo, si todavía tiene dudas, puede quedarse hasta las 7:10, donde realmente comienza el examen o la práctica a partir de las 7:10. ¿Ya?
Eso no significa que usted venga recién a las 7:10, pues no tiene sentido, tiene que aprovechar al máximo el tiempo que dispone. Bueno, vence el plazo a las 9 de la noche para completar la prueba. Y a partir de ahí le estamos dando 30 minutos, que me parece bastante, pero bueno, así es acordado. Tenemos 30 minutos para enviar su trabajo al repositorio, ¿no es cierto? Y entonces la entrega será a las 7:30 como máximo, ¿ya? 7:29, lógicamente se va ya a esfumar el sistema, así que no pierdan, ¿no es cierto?, la oportunidad de enviarlo a tiempo, no estén haciéndolo al final, que no vamos a aceptar pruebas, por favor, no insista, si es que no están en el aula virtual, porque las tenemos que calificar allí, ¿cierto? No las podemos recibir por otro medio, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra, no sé, aclaración? Muy bien. Dice, profe, la resolución de la PC puede ser puntual. No entendí la resolución de la PC. Resumiendo un poco, no, debe ser bastante explicativa. ¿Ah? No me ponga resultados como por arte de magia. No, tiene que ser explicativa. Para eso es una práctica y una evaluación. Si usted no explica de dónde sale tal o cual resultado sale por arte de magia, ahí no quiero pensar que se haya copiado, sino que en realidad está incompleta, ¿no? Entonces yo lo que voy a poner, como siempre he puesto, falta sustento, ¿no? O sustento incompleto. Por lo tanto, no tendrá derecho al 100% del puntaje de la pregunta y eso no estaría bien, ¿no? Dice, está bien, lo decía por el diagrama de interacción. Sí, no, hay que demostrar de dónde salen cada uno de los procesos, ¿ya? Sí, yo le sugiero que lo haga, ¿ok? Se puede realizar la tablita de las líneas de cálculo. Tablitas de la línea de cálculo. No, hay que hacerlas. Yo las presento así porque es una manera de ganar tiempo, ¿no? Pero el desarrollo, fíjense, está planteado, es decir, el desarrollo está aquí. Así se tiene que presentar, ¿no es cierto? Fíjense, el desarrollo es este en realidad, ¿no? Yo he presentado la tablita, como ustedes dicen, para efectos de simplificar la labor. Pero usted, al igual que hemos desarrollado aquí, usted lo tiene que desarrollar de la misma manera, ¿no? Yo no he presentado todo en tablita, sino he desarrollado el detalle, ¿no es cierto?, de cada uno del proceso y finalmente demostrar que ese ratio se cumple, ¿ya? Solamente para ganar tiempo, entonces, para no repetir esto, porque en realidad es cierto, esto representa un trabajo, pero esto hay que hacer, ¿ya? Esto hay que hacer. ¿Listo? Muy bien, ¿otra pregunta? Muy bien, ya. Si no tenemos más preguntas, entonces, esto es lo que corresponde a la práctica número 2, ¿no es cierto? Y estén atentos, o sea, estén temprano. Bueno, ustedes, en este caso, aquí tenemos solamente 14 alumnos y ustedes son 45. Eso representa ni la tercera parte. Bueno, esperemos que mañana sí estén todos, ¿no? Entiendo que algunos alumnos se están cruzando, ¿no? La actividad con otras clases. Eso es entendible, ¿ah? Sin embargo, mañana esperamos que todos estén a la hora para que puedan bajar sus pruebas y también puedan hacer las consultas del caso, ¿no? Todas las preguntas de consulta, bienvenido sea. Preguntas para definir qué hacer o cómo hacer y si está bien o está mal, lamentablemente eso no puedo responder. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces ahora a completar, no, sino a avanzar nuestro tema, ¿no es cierto? Que hemos venido ya iniciándolo la semana anterior, es decir, hemos iniciado con el diseño, con la introducción al diseño por corte. Es más, hemos hecho un ejemplo muy sencillo, por cierto, un ejemplo sobre el diseño de corte estático, es decir, solamente considerando el efecto de carga gravitacional, carga muerta y carga viva. ¿Está bien? Solamente ese efecto. Sin embargo, la realidad es un poquito más compleja, es decir, tenemos que considerar
el efecto de sismo, ¿de acuerdo? Ese es el efecto con el cual la norma trabaja, ¿ya? De tal manera entonces que fíjense, si nosotros miramos la norma, ahora nos vamos un poquito más adelante, debe ser la 198 creo, un ratito. No, se me pasó, no importa, estamos aquí, la 20, acá, ¿no? Aquí en el capítulo 21 hay unas recomendaciones para el diseño sismo resistente. Y ya habíamos revisado nosotros en la clase pasada que dependiendo de la característica, si es dual tipo 1 o dual tipo 2, pues existen unas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en la 21.4 indica los requisitos para vigas. Claro, vamos a ver después para las columnas cuando es dual tipo 1, ¿está bien? Así. Y en el dual tipo 1, aquí estamos, habíamos reconocido que el cortante último ya no va a ser solamente el cortante estático, como lo planteamos aquí, fíjense, aquí está, aquí usted si se da cuenta, ¿no es cierto? Tiene el cortante, este de aquí es el cortante estático, ¿ya? Perdón. Ya. Aquí tengo el cortante estático, ¿de acuerdo? Aquí también el cortante estático, como lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, nos debemos añadir, ¿no? Es recomendación sismo resistente, el efecto del momento nominal a la izquierda y a la derecha. ¿Está bien? Tanto para el diagrama de fuerzas cortantes por el lado izquierdo máximo, por el lado derecho máximo, ¿sí? Entonces nos obliga a utilizar el momento nominal derecho y el momento nominal izquierdo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da esto? Esto en el dual tipo 1. En el dual tipo 2 de la misma manera, fíjense, voy a acercarme rápidamente, ¿no es cierto? En el dual tipo 2, aquí permítanme un segundo nada más, aquí está, requisitos, ¿no es cierto? Requisitos en la 21.5 para las vigas el dual tipo 2, ¿no es cierto? Así. Y en este caso también plantea lo mismo, solo que, a ver, miren, ven, nos vamos a acercar, aquí está, en que ya ahora no solamente contempla, ¿no es cierto? Contempla el análisis estático, el análisis dinámico, sísmico, pero ahora considera un MPRI. ¿Qué cosa es el MPRI? Momento probable de rotura en la izquierda, ¿ya? Momento probable de rotura en la izquierda. ¿Y qué cosa es el momento probable de rotura en la izquierda? Es el 1.25 del momento nominal en la izquierda. Del mismo modo tenemos del lado derecho, momento probable de rotura de la derecha. Y eso es 1.25 del momento nominal de la derecha. ¿De acuerdo? Así. De tal manera entonces que ahora la norma nos exige a nosotros que debemos contemplar no solamente, ojo, no solamente la característica del BU de la parte de la carga estática, sino también de la carga, como consideramos como el cortante plástico, así se le llama este, como el cortante plástico. ¿Y qué cosa es el momento probable de rotura? Bueno, 1.25 del momento nominal. ¿Y qué cosa es el momento nominal? Es el aportante del acero realmente colocado en la viga. Como comprenderán, cuando nosotros diseñamos por corte, o sea, los estribos, dónde ubicarlos y todo esto, ya el elemento horizontal, el acero longitudinal por flexión, ya ha sido colocado. ¿Está bien? Repito, para cuando nosotros queremos diseñar por estribos, o sea, con el diseño por corte diagonal, entonces reconocemos que las varillas longitudinales ya están colocadas, ya sabemos qué valor adoptan. Entonces, el momento nominal va a ser un aporte al diseño por corte. Sin embargo, la norma en general, no lo dice aquí, pero la norma en general adopta ese criterio como, ¿no es cierto?, el diseño por capacidad. Así que vamos a ver entonces qué significa el diseño sísmico, lo que llamamos el diseño por capacidad. ¿Sí? Bien, entonces, vamos ahora sí a nuestro tema. Y lo que tenemos aquí es ya el diseño por corte en vigas con efecto sísmico, ¿de acuerdo? Con efecto sísmico. Y ya no solamente con el efecto de la carga muerta y carga viva, que son cargas gravitacionales, sino con efecto sísmico. ¿Listo? De tal manera entonces que nosotros vamos a tener que reconocer que la norma
tanto el ACI como la norma peruana, la de 0,70, exige, ¿no es cierto?, para las zonas donde tienen actividad sísmica, pues se emplee el efecto sísmico. Y ese diseño se llama diseño por capacidad, ¿de acuerdo? Diseño por capacidad, en el cual interviene el momento nominal de la viga. Cuando hablamos del momento nominal de la viga, hablamos de la capacidad con el acero realmente colocado, es decir, el acero longitudinal, ¿no es cierto? Tanto el momento positivo como el negativo. Al mismo tiempo, vamos a reconocer qué cosa es el momento probable de rotura. Como ya vimos, técnicamente representa 1.25 del momento nominal, ¿cierto? Eso dice la norma técnicamente, ¿cierto? Pero hay que reconocer qué más implica ese momento probable de rotura. ¿Por qué? ¿Por qué no quedarse solo con el momento nominal y pasar a un momento probable de rotura? ¿Cuál es la razón para ese incremento, no? Porque si se dan cuenta, eso representaría el 25% más del efecto original, ¿no? Por eso es 1.25. De tal manera entonces que vamos a terminar, ¿no es cierto?, tomando en cuenta para la distribución el diseño de acuerdo a la norma y su recomendación en el capítulo 21, como ya lo hemos visto, solamente abuelo el pájaro, como se dice, pero ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, y que existen recomendaciones en su capítulo 21. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a lo que estamos buscando. El refuerzo transversal, los estribos, estarán distribuidos en estas zonas, ¿no? En la experiencia de la clase anterior hemos visto que tenemos una zona de confinamiento en la parte izquierda y una zona de confinamiento en la parte derecha. Por lo tanto, responde a un requerimiento de fuerza cortante, ¿no? Reconocemos que la fuerza cortante pegada hacia los apoyos es mucho más alta que en la parte central. Y en la parte central llega a ser nulo, ¿no es cierto? Es decir, el valor de la fuerza cortante sería 0, ¿no? O tendría un cortante muy pequeñito, ¿ya? Que, bueno, aparte de eso, la norma pide un reforzamiento. Tenemos bajo reforzamiento central, pero no tampoco le dejamos en 0, ¿no? Así. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un efecto sísmico y se somete a las vigas a un cortante de esa naturaleza? Bueno, se ha demostrado entonces que tanto el concreto como el acero comienzan a fallar y lo más probable es que se formen rótulas plásticas, ¿no? Y la rótula plástica indica que el concreto falla. Aquí lo tenemos en esta figura de la derecha, ¿no es cierto? Y esa tendencia se da hacia los apoyos. Como era comprensible, ¿no es cierto?, esas rajaduras diagonales se producen a una distancia de D de la cara, por lo tanto, bien pegado a los extremos de una viga, ¿no? Aquí está el ejemplo, totalmente fracturado. Esto es ya una rótula plástica completa. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, o sea, en la parte central inferior, el concreto está intacto, o sea, no ha fallado por flexión, sino ha fallado por corte. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento como una viga que falla por corte, es decir, por tracción diagonal en los apoyos, es mucho más peligroso que falle por flexión. ¿Por qué? Porque en realidad la falla por flexión, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros, como ya lo hemos insistido muchas veces y seguiremos insistiendo, ese diseño, ¿no es cierto?, dúctil, nos permite visualizar a tiempo que alguna, digamos, una circunstancia difícil se avecina y nos da la oportunidad de guarecernos o ponernos a mejor recaudo, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que va a suceder es la pregunta: ¿y cómo haríamos para que en realidad falle primero por flexión y no falle por corte, ¿no es cierto? Entonces, repito, normalmente una edificación, una viga, por ejemplo, en un pórtico que trabaja en un efecto sísmico, va a fallar primero por corte y no por flexión. Y lo que queremos es que sea al revés, ¿está bien? Que la falla entonces sea primero por flexión y luego sea por cortante. Para que eso suceda, entonces, tenemos que aumentar la capacidad de los estribos del acero transversal con una capacidad mayor, o sea, al 25% adicional. Por eso 1.25. De tal manera, entonces, que la posibilidad que se produzca una rótula plástica en la parte, digamos, del reducir, ¿estamos? Se va a reducir, ¿ya?
A eso le llamamos nosotros diseño por capacidad, ¿no es cierto? Lo que estamos buscando entonces es de que primero falle por flexión, que es una falla dúctil, y luego falle por cortante. ¿Está bien? Repito entonces, el diseño por capacidad obliga o trata de que la viga se comporte de una manera más en flexión que en cortante. Por lo tanto, se obliga a que falle primero por flexión y luego por cortante. Nunca al revés, ¿ya? Por eso dice claramente acá, se pretende que la viga falle primero por flexión, ¿sí? O sea, que se fisure en la parte central y luego falle por cortante. Nunca al revés, ¿ya? Nunca al revés. ¿Listo? Esa es la intención. Entonces, por eso es la razón que se incrementa, ¿no es cierto?, con un factor de 1.25, ¿de acuerdo? El momento probable de rotura implica incrementar la carga del momento nominal, ¿no es cierto?, en un 25%, ¿ya? Así entonces, ese criterio, ¿no es cierto?, que sería una falla dúctil y no una falla frágil, ese criterio se le llama diseño por capacidad. Muy bien. Esto está debidamente registrado, como ustedes lo pueden observar aquí en el capítulo 21, en el artículo 21.5.4, como criterio o requisito de resistencia al cortante. Aquí está 1.25 del momento nominal, que son la capacidad del momento nominal a cargas, a refuerzos horizontales ya determinados. Muy bien, aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es necesario comprender la fórmula de diagrama del momento recto de las cargas de sismo combinadas, ¿no es cierto?, con la gravedad, es decir, va a haber un incremento. ¿Por qué? Porque si nosotros, recuerden ustedes, tenemos carga de sismo, que no viene solamente en una dirección, es decir, hacia la derecha, sino también hacia la izquierda, entonces vamos a observar cómo el momento, digamos, sísmico, que tiene como especie una corbata Michi, ¿no? Es decir, un triángulo para abajo y el otro para arriba, afecta no a la flexión, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte central, en la viga, ¿no es cierto? Aquí, en la parte central, no tenemos mayor efecto del cortante. ¿Dónde se produce el mayor efecto del cortante? En los extremos, ¿está bien? En los extremos, tanto de ida como de vuelta, ¿no? O sea, se invierten los valores. Entonces, la intención es de que podamos considerarlo en el diseño por corte, ¿ya? Así. En cambio, las características de las cargas muerta y carga viva, que son cargas gravitacionales, inciden directamente sobre el efecto de flexión, ¿no? Así, sobre el efecto de flexión. Con mayor razón si nosotros realizamos las combinaciones de carga, ¿no es cierto? La combinación 1, la combinación 2, vamos a ver que va a tener implicancias en los valores de diseño, tanto en la viga en el término de acero positivo como en acero negativo. Aquí también están todas las combinaciones y entonces se va a tomar en cuenta la resistencia, ¿no es cierto?, de el momento nominal del acero realmente colocado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se coloca el acero positivo y el acero negativo, vamos a reconocer que en esta cara, ¿no es cierto?, en la cara izquierda del apoyo de la viga, al igual que en el apoyo de la derecha, vamos a tener un momento nominal. Y ese momento nominal es parte de la sección de la viga, ¿no? De modo específico, porque ya el acero longitudinal ha sido determinado. Eso lo diseñamos por flexión, ¿no es cierto? De tal manera entonces que vamos a encontrar los momentos, ¿no es cierto? Momentos probables de rotura y los vamos a poder combinar, ¿ya? Vamos a poder combinar entonces ahora el efecto estático, ¿no es cierto? Que representa prácticamente el diagrama fuerza cortante. Le vamos a ampliar ahora a los momentos probables de rotura, tanto izquierdo como derecho, y se va a añadir un cortante adicional. Ese cortante adicional le llamamos cortante plástico, ¿está bien? Ese cortante le llamamos cortante plástico. Y claro, eso tiene dos sentidos, ¿no? Un sentido horario y un sentido antihorario. Miren, ¿ve? Aquí tenemos un sentido antihorario, ¿no es cierto? Miren, ¿ve? Un sentido antihorario, aquí también un sentido antihorario, o sea, positivo. Y en base a ello vamos a calcular las características del cortante. Y la suma de estos dos efectos nos dará el efecto total U, ¿ya? BU. Entonces, ya como ustedes comprenderán, ya no solamente es el cortante estático, ¿no? De la carga amplificada incluida, sino tenemos que añadirle, ¿no es cierto?, el momento probable de rotura más el momento probable de rotura izquierda-derecha,
entre la longitud y eso me va a dar un cortante. Este cortante adicional al cortante estático me determina un cortante final, ¿ya? El cortante último de la izquierda y el cortante último de la derecha. Así entonces cumplimos con las indicaciones de la norma, ¿no es cierto?, en la cual nos indica en la 21541 que no solamente debemos emplear el factor de el cortante, perdón, estático, sino también tenemos que añadirle el cortante plástico que implica, ¿no es cierto?, el incremento del momento nominal, ¿no es cierto?, para completar el BU, ¿ya? Este BU entonces será mucho mayor que el que estaba originalmente planteado, que solamente consideraba el cortante gravitacional. En cuanto ya a las condiciones, digamos, del diseño por cortante, se mantiene, es decir, la característica del aporte del concreto, del acero, ¿no es cierto? La capacidad nominal del concreto, todo eso se mantiene. Las ecuaciones básicas también, no hay ningún problema. El valor máximo, ¿no es cierto? El valor máximo del acero, 2.1 la escuadra F'C, y así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en el capítulo 21, y aquí están los incisos, 21, 5, 3, 2, de la misma manera en los extremos, en una zona que llamamos zona de confinamiento. Y ya lo habíamos aclarado en la clase pasada, ¿no? Que la zona de confinamiento es el doble de la altura, el peralte completo de la viga. Y tenemos una zona central que vamos a ver que tiene menos densidad, o sea, menos necesidad, pero también la norma nos dice que debe tener un mínimo, o sea, no puede tener menos del valor que está indicado en la 21534, ¿ya? Repito entonces, zona de confinamiento, la zona que está pegada a la cara de la columna, ¿cierto? La viga que está pegada a la cara de la columna, y ahí tendremos nosotros algunas características adicionales, como el primer estribo. El primer estribo, según la norma, y lo revisamos eso también en la clase pasada, es que debe estar a menos de 50 milímetros, ¿no? Menor o igual que 50 milímetros, lo que significa a no menos de 5 centímetros. Entonces optamos por una medida estándar, ¿no? De 5 centímetros, y ya con eso entonces habríamos cubierto eso. Sin embargo, la zona de confinamiento también tiene límites y que están anotadas en la 21532, ¿ya? Así que habrá que revisar eso en su momento. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Aquí está. El estribo debe ser como mínimo 3 octavos, ¿de acuerdo? Y el primer estribo debe estar a no más de 5 centímetros. Y bueno, aquí tenemos las condiciones para utilizar, dice, el espaciamiento de estribos cerrados en la zona de confinamiento. De cuartos, peralte efectivo entre 4, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña, ¿cierto? Se refiere al refuerzo longitudinal de la viga, o 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento, o sea, tendríamos 24 por 0.95, ¿no? Que es el diámetro de una barra de 3 octavos, que normalmente utilizamos para estribo, o 30 centímetros, de tal manera que de cualquiera de ellas, el menor valor. Entonces, así nosotros vamos a poder reconocer las características de todas digamos, de todas digamos, las aplicaciones que vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a aplicar este ejemplo, ¿no es cierto? En todo caso, esas consideraciones, ¿no es cierto?, de la norma en un pequeño ejemplo, ¿ya? Vamos a considerar eso. Muy bien, vámonos entonces. A ver, esto de aquí es importante, lo vamos a aplicar en un momentito, pero debemos tomar en cuenta, a ver, voy a repasarlo para que no haya mayor inquietud, ¿cierto? El BU, es decir, el B último, el cortante último, va a ser la suma de dos efectos. El B de G, que es el cortante que ya conocemos, ¿no es cierto? Es decir, el cortante estático. Pero a ello le vamos a agregar el cortante plástico, que es el efecto del sismo cuando tenemos en una dirección y en otra dirección, en las dos direcciones. De tal manera entonces que hemos de multiplicar por 1.25 el momento nominal de la izquierda más el momento nominal de la derecha entre la longitud, ¿no? Eso es lo que vamos a aplicar. De tal manera entonces que el cortante último va a tener que ser la condición más crítica de ambos casos, a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Listo. Vámonos entonces
a este ejercicio que vamos a presentar en un momentito. Si hay alguna consulta, por favor. Nicolás. Ok. Bien, vamos a entonces irnos. Diseño por corte, aquí lo tenemos. Bien. Aquí tenemos ya en realidad varios ejercicios, lo vamos a ir resolviendo progresivamente, pero podemos comenzar con estos de aquí. Bueno, haciendo un resumen, ¿no? El diseño por corte en vigas, ya contemplando el criterio, ¿no es cierto?, de el diseño por capacidad, va a implicar dos cosas, ¿no? Primero, es que nosotros vamos a emplear un phi de 0.85 de diseño por corte. Reconocemos que existe una zona de confinamiento, ojo, zona de confinamiento que es el doble de la altura del peralte de la viga. A eso le llamamos zona de confinamiento, a la izquierda y a la derecha. Se supone que el acero, como usted ve aquí dibujado en línea roja, ya existe. Se supone que usted ya trabajó el diseño en flexión, ¿no es cierto? Y está completando el diseño del acero transversal, que es el diseño por corte. Por lo tanto, entonces digamos, reafirmamos en la norma, ¿no? Que son estos conceptos básicos que ya hemos manejado, ¿no? Pero aquí hay algo importante. El BU, ¿no es cierto? Para el caso, ¿no es cierto? El caso de la condición de el cortante último, cuando tenemos dual tipo 1, ¿no es cierto? Solamente aplicamos, le agregamos el nominal de izquierda y derecha entre LN, ¿no? ¿A qué cosa? Al cortante estático. Sin embargo, cuando tenemos una viga que pertenezca a un pórtico dual tipo 2, ya no será suficiente el momento nominal, sino el momento probable de rotura. Y ese momento probable de rotura es 1.25, el valor de Mn. Por lo tanto, hay un crecimiento ahí, ¿no? Hay un incremento. Y ese momento probable de rotura de la izquierda más el de la derecha, dividido entre el n, me va a dar un cortante. Ese es el cortante plástico, de tal manera entonces que le agregaremos al cortante plástico el omega L medios. ¿Listo? Así. Ahora, de acuerdo a la norma, nosotros tenemos que contemplar estas características respecto a la distancia mínima entre la zona de confinamiento, a la izquierda o a la derecha. Finalmente, aquí nosotros vamos a trabajar el diseño con el momento nominal, ¿cierto? Y tenemos que aprender a reconocerlo, ¿no es cierto? Es decir, cómo calcular el momento nominal. Y esto lo hemos hecho como condición básica por Whitney, ¿no es cierto? Aquí recuerden ustedes que si tuviéramos una viga de 25 por 40 y un acero de, no sé, pues de 4 centímetros cuadrados, un ejemplo nada más, y un peralte efectivo de 34 centímetros, entonces eso nos va a implicar recordar a Whitney, ¿no? A Whitney. De tal manera entonces que para Whitney lo que necesitamos es el valor de A, ¿no es cierto? Que es la zona comprimida, y lógicamente una vez que tengamos toda esta información ya podemos reemplazarla aquí en el MN y eso nos va a dar entonces el momento nominal, ¿cierto? En este caso a modo de ejemplo nada más. ¿Listo? Muy bien. Para no detenernos a la mitad de un ejercicio, nos vamos a quedar ahí para no quedarnos con un ejercicio muy corto, ¿ya? De lo contrario nos tomaría más tiempo. Adicionalmente a eso, no quisiera avanzar si es que no están la mayoría de sus compañeros. Entonces, dentro de lo que teníamos programado, ya estamos, digamos, avanzando algo y no nos estamos quedando por el efecto de la práctica, ¿ya? Así que con esto lo vamos a dejar aquí para que, como repito, más de sus compañeros participen del desarrollo y no tengamos inconvenientes también en el aprendizaje continuo. Muy bien, señores, vamos a quedarnos aquí, invitándolos entonces el día de mañana a la práctica a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? A las 7 de la noche se presentará la práctica, usted tendrá 10 minutos para la consulta del caso y luego ya podrá de manera autónoma trabajar su caso correspondiente
Y como vuelvo a repetir, la entrega es hasta antes de las 9:30, ¿ya? Antes de las 9:30. Por favor, no lo olvide porque no va a haber la recepción por otro medio. Es decir, no vamos a recibir vía correo, vía otra alternativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo que el tiempo es más que suficiente, sobre todo pensando en que se puede empaquetar con calma. 30 minutos es bastante realmente, pero bueno, así está planteadas las cosas y las vamos a respetar. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna inquietud adicional? Profe dice, los sábados deben estar... a ver, no alcancé a leer esto. Deben estar en el examen o se podrán hacer referencia a ellos. No, no, los ábacos son los que hemos trabajado con ustedes y ustedes emplearán el que más le convenga. Ya demostramos que el uso de ábacos, incluso de 2 o 3 series distintas, no salen el mismo valor. O sea, no puede haber diferencias sustanciales. Sin embargo, si ustedes quieren algo estándar, yo les sugeriría que utilice el ábaco de la CI, ¿ya? No le vamos a dar los ábacos. Ustedes tienen que buscar sus ábacos. De preferencia, como repito, les recomiendo la del ACI, ¿no? Porque en el ACI hemos visto y hemos desarrollado el KDN, el RDN, ¿no es cierto? El PSUN. Yo les recomiendo naturalmente el del ACI, ¿ya? Ya, si tienen que adjuntarlo. Sí, claro que sí, tienen que adjuntarlo, porque usted va a encontrar valores de cuantía, valores de RN, KDN, entonces esos gráficos tienen que estar registrados. Entonces usted va a tomar una imagen, es decir, no lo sé, pues, o sea, lo va a trabajar de repente, no sé, en cualquier graficador y le pone ahí las líneas y ya entonces le toma una captura de pantalla o le toma una foto si es que lo ha hecho de manera gráfica expresa afuera y entonces lo envía como información relevante, ¿no? Sí, eso sí hay que colocarlo, ¿ya? Junto con el examen, claro que sí. Muy bien, otra consulta. Ok. Listo, señores. Ahí nos estamos quedando y los espero el día de mañana para la práctica, ya todo listo para trabajar. ¿Listo? Ok, señores, buenas tardes a todos. Hasta luego con todos. Nos vemos mañana. Nos vemos, chicos, nos vemos. Gracias a ustedes por participar. Buena suerte para mañana, ¿eh?